A mí me parece muy bien que la gente sea musulmana y que quiera que en su país haya tales leyes, pero que lo sea en sus países. ¿Qué pasa? Que no quieren ir allí porque los países islámicos, por lo general, suelen ser verdaderos vertederos. ¿Y cómo querer más a la patria? Querer a la patria es lo normal. Nunca en mi vida he visto tanta ideologización de la historia como ahora. O sea, incluso cuando tú lees la época de Franco me parece menos excesivo. Es pretender hacer de la historia pues algo a retorcer para adecuar a un relato. Con la presión social que pueden hacer ahora, se vive peor que con los censores de dictadura. O sea, Iglesias va a volver, o sea, dalo por hecho. Pero va a volver cuando su mar ya esté destruida. Pero la gente va de brigada revolucionaria y se va de fiesta a emborracharse, a fornicar y a drogarse, que también lo he visto. ¿Y hay una amenaza yihadista en España? A mí uno de la mezquita me dijo, un día te va a apuñalar un loco. Y dije, ¿qué loco me va a apuñalar a mí? Y dijo, no, pues un loco. Y dije yo, pues a ver si le voy a ver yo de frente, le voy a hacer yo algo a él. Y me dijo, pero te lo harán por la espalda. Y le dije yo, así sois todos, como cucarachas. Y me fui. Mezquitas pagadas con petrodictaduras, expropiadas. Control de fronteras, férreo. Gente que no se quiere integrar y que nos quiere imponer cosas raras, políticas de remigración. ¿Eso me convierte en un monstruo? Pues que me maten si quieren, a mí me da igual. A la de tres. Bien, hoy nos acompaña Roberto Vaquero, que él es historiador, escritor español, presidente del Frente Obrero y además es secretario general del Partido Marxista-Leninista, la Reconstrucción Comunista. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a vosotros por invitarme. Me ha encantado ver hoy que te ha llegado una figura de Blas de Lezo. ¿Quién es Blas de Lezo para ti? Me la dieron en la feria del libro del otro día. Pero bueno, para mí es uno de los mayores ejemplos, ¿no?, históricos de español de pro, ¿no?, de que incluso en situaciones muy difíciles, como la defensa de Cartagena y en tomas de otros barcos que eran mejores que los suyos, ya cuando España estaba en decadencia, pues fue capaz, ¿no?, de mantener el listón de España alto. Entonces yo creo que es alguien a reivindicar. Y normalmente en España no se suele reivindicar lo grande, pero incluso en épocas, y se suele hablar más de la época de la decadencia, siempre para intentar poner ahí el punto de no, es que esto ya no tiene valor, pues creo que Blas de Lezo es una figura que te ayuda a ponerlo en valor y me parece una figura histórica fascinante. Porque Blas de Lezo destruyó una de las principales flotas de la historia de Fue capaz de Inglaterra. repeler la flota inglesa en Cartagena, cuando ellos querían tomar Cartagena. De hecho, si esa batalla se hubiera perdido, posiblemente en Hispanoamérica hablarán todos inglés. Y si ahora hablan español y se mantiene en gran parte nuestra cultura también allí, es gracias a esa hazaña. ¿Y por qué la gente no conoce figuras como Blas de Lezo? Pues mira, yo creo que en el ámbito vasco está muy mal visto porque es muy español. Uh-huh. De hecho, si yo he ido a Pasajes, he ido a su casa existe todavía, y hacen barbacoas, una peña de allí, de Bildurris, porque es de Bildurris. Uh-huh. Y está destruido. Entonces yo creo que habría que expropiar esa casa y hacer un museo, porque sí hay muchas cosas de su época y de él, y creo que si alguien se merece un museo en este país es él. Uh-huh. Y me da igual que sea en el País Vasco o sea donde sea. Yo creo que el Estado tiene capacidad para defender el patrimonio y creo que su casa debería de ser un museo. Y luego a nivel de España, porque bueno, nosotros tenemos tres cuestiones que van en contra nuestra. ¿Cuáles? Una es el cosmopolitismo, que es el que tienen todos los países, de que el ciudadano es un lugar llamado mundo, nos quieren sin identidad y nos quieren pues consumidores dóciles, sumisos y aislados. Eso lo tenemos todos. Pero España tiene dos cosas adicionales. Una es la transición y Franco, porque todo lo que suena español es de Franco, entonces es malo. Y España existía antes que Franco, entonces a mí me parece un absurdo. Y creo que no hay que regalarle la identidad nacional a un grupo político, porque eso es de todos. Y luego tenemos otra cosa también terrible para mí, que es la leyenda negra, que es una especie de ideología que han fundado los enemigos de España en la pugna que tenían con nosotros, y que se ha perpetuado y que se ha difundido masivamente, en la cual parece que todo lo que es español es terrorífico y somos unos criminales horribles, y todo lo que hacen los ingleses es algo fantástico. Y por lo general, yo no digo que en España no haya hecho cosas malas, pero por lo general suele ser al revés. Uh-huh. Nosotros construíamos catedrales y universidades, y otros se dedicaban a exterminar incluso físicamente a la gente, o a meterla a los que quedaban vivos en reservas aparte de la sociedad, mientras ellos se dedicaban a repoblar y sustituir. España no hizo eso en América. Entonces yo creo que hay que ser justos con nuestra historia, y tenemos esos tres problemas que nos afectan profundamente, porque los jóvenes hoy en día se quedan con el relato, con lo que ven en TikTok, con lo que ven en televisión, y lo que sale en televisión para mí es la antihistoria. Uh-huh, porque la gente no lee. No lee, o leen a gente que se dedica a difundir más ideología que historia. Yo estoy haciendo el doctorado ahora, por ejemplo, en Valencia.
Yo nunca en mi vida he visto, y yo estudio en políticas, en Somos Aguas, nunca en mi vida, porque ahora han pasado muchos años, nunca en mi vida he visto tanta ideologización de la historia como ahora. O sea, incluso cuando tú lees la época de Franco me parece menos excesivo. O sea, mi correo de la universidad, de doctorado, el 90% de los mensajes son hablando de feminismo, jornadas de feminismo, no sé qué de género, que si no sé qué de Palestina. O sea, me parece bien que se estudie la historia de Palestina, pero ¿por qué no es la posición sobre Palestina de la universidad? La universidad que se tiene que meter en nada. Entonces, yo eso lo vivo diariamente y veo como incluso inducen a gente, incluso a la hora de publicarles, a que si no llevan cierta línea, pues es terrorífico. Es decir, si tú no pones en duda todo lo español, por ejemplo, el concepto de reconquista, no voy a ponerlo en duda, sino tener una imagen casi antitética a determinados usos, o sea, como debates cerrados, es como que no tienes rédito. Y luego yo veo en los seminarios, por ejemplo, que la gente se queja. Y se queja y critica autores que sí que venden y que sí que llegan a gente, y ellos se quejan de que sus tesis no son leídas. ¿Quién va a leer una tesis sobre la cuestión del género en el cine social de los 60? Ni siquiera alguien que le guste el cine social de los 60 quiere leer esa tesis. El problema es que suelen tratar asuntos que para mí no tienen interés ninguno, objetivo para la sociedad, y por lo tanto pues la sociedad pues pasa olímpicamente de ese tipo de posiciones. Entonces yo creo que cuando ideologizan demasiado algo, lo que hacen es reducir drásticamente el público objetivo al que puede llegar. Entonces yo creo que ahí está el trabajo de los divulgadores. De hecho, el chico que me regaló la estatua de Blas de Lezo, su canal se llama Pax Hispánica, y a mí es el hispanista que más me gusta. Uh-huh. Es español, es muy cercano y es una persona formada y estupenda. Y ese tipo de gente triunfa porque rellena los vacíos que la propia universidad y los propios, o por lo menos sectores amplios de los historiadores, no llenan, porque ya carece de interés lo que dicen. Y ellos mismos están como cavando su tumba como historiadores, en mi opinión. Y como has hablado de gente, como que la gente le daría palo leerse un doctorado sobre el feminismo en el cine del siglo no sé qué. Es que además yo creo que el feminismo está en retroceso. O sea, todavía sigue siendo parte de lo hegemónico, pero creo que está habiendo ya un amplio rechazo a ciertas cosas, para mí enfocadas en lo que es, ya no defender el feminismo, sino el adoctrinamiento en el feminismo, que creo que es algo que vivimos desde los colegios ya. Y yo sí creo que hay un rechazo entre la gente normal. Y la gente dirá, ¿qué es lo normal? Pues lo general, lo cotidiano. Y yo creo que esa gente tiene cierto rechazo ya, y cada vez mayor, a este tipo de adoctrinamientos y de líneas. Entonces ya llega un momento en que, ¿para qué vas a estar leyendo la antihistoria de España? Pues para eso me pongo a ver vídeos de TikTok. Ya de por sí es difícil que la gente lea, pues imagínate. Entonces yo creo que está habiendo incluso como una resistencia a este tipo de cosas. Yo te pongo un ejemplo. El hombre este, que a mí me odia más no poder, dijo esto en un seminario. Y además se metió con Reverte porque él vendía libros. Y yo, porque a lo mejor sus libros le interesan a alguien, cosa que no se puede decir de él. Y yo bajé, porque discutí con él, y bajé para abajo a la cafetería. Y él estaba en plan de, yo soy muy importante. Estaba solo en una esquina. Y yo llegué y vino gente a hacerse fotos, a saludarme. Y el tío estaba que se le salían los ojos de las órbitas. Y es porque lo que él hace, de verdad, no tiene sintonía con la gente, ni con nuestra historia. Lo normal de una persona que nace en un sitio es que quiera su país. Eso es lo natural. Que quiera conocer su historia, que ame pues, lo que le ha llevado a ser lo que es. Eso es lo lógico. Y lo antinatura para mí es pretender hacer de la historia pues, algo a retorcer para adecuar a un relato. Ellos están todo el día hablando de Franco y ellos están haciendo lo mismo que hacía Franco. Nada más que desde otra óptica política. Y no se dan cuenta y hacen seminarios. Yo he ido a bastantes seminarios de el franquismo, la historia en el franquismo. Y claro, yo les veo a ellos y digo, pues es que os lo sabéis de memoria, desde luego. O sea, que crees que puede haber una contrarrevolución. Creo que es como el reverso aún más tenebroso de esto, y creo que utilizan la historia y luego tienen una visión de la historia que me hace gracia de la ciencia. Porque, claro, para ellos tienen un sistema de citación, ¿no? Una metodología concreta que hace de menos a las que había antes. A mí eso no me parece correcto, pero bueno. Y tú, si haces eso, ya inmediatamente es ciencia y tú has llegado a la verdad sobre ese hecho. Pero luego tú, si eres como yo, por ejemplo, que me quiero leer un poco todas las posiciones, te das cuenta que hay 150 personas que dicen lo mismo, o sea, la misma metodología, el mismo sistema de citación, etcétera, el mismo sistema de investigación, entre comillas, y todos dicen cosas diferentes. Entonces, esa visión de la ciencia como algo de ha llegado la verdad absoluta y soy yo, creo que en la historia es un error.
Y creo que precisamente el desarrollo de la historia ha demostrado, y de la propia historiografía, que eso es un error. Y yo creo que se perpetúan en eso y menos los de las sectas o los de su secta particular, yo creo que no consiguen ir más allá. Y por eso ves presentaciones en editoriales grandes de títulos sobre ciertos aspectos que a mí me parecen muy poco relevantes y ves que hay 10 personas y 10 conectadas en Internet. Y luego a lo mejor llega una persona más cercana y que simplemente habla de historia en general, ni siquiera se está centrando en esa metodología. Y hay cientos y cientos, miles en Internet, es decir, crea interés. Y luego, lo importante para mí a la hora de divulgar historia es crear ese interés, porque luego esa persona lo que tiene que hacer es leer, averiguar, investigar, no se tiene que quedar en lo que te dice nadie. Y yo creo que esa es un poco la intención de divulgar historia. Y creo que esta gente lo que intenta es adoctrinar, como si fuera una religión. No, esto es así porque la mayoría de autores, yo no sé desde cuándo, que la mayoría de algo piense algo es ya una verdad absoluta. Porque si no, la ciencia nunca hubiera avanzado. Todavía diríamos que la Tierra es plana y cosas por el estilo, pero como la mayoría, pues es que van en contra de la ciencia, del desarrollo, incluso de cualquier visión de lo que es la ciencia social. Para mí lo que ellos hacen es antitético. Hablabas todo el rato de ellos. ¿Quiénes son ellos? Para mí lo hegemónico es lo woke, es decir, yo lo llamo posmodernismo ideológico, pero para que la gente lo entienda es lo woke, lo que la gente suele llamar lo woke, que para mí es la ideología de los poderosos, del capital financiero, es la ideología del sistema y es la que nos intentan inculcar a todos de forma obligatoria. Y hay como un pensamiento único en el cual si tú te sales de él, pues eres un proscrito y la corrección política te pasará por encima. Y es que ellos se han convertido en los mayores censores de la historia, porque con la presión en redes, que antes no existía, con la presión social que pueden hacer ahora, se vive peor que con los censores de dictadura. ¿Y cuáles crees que son sus objetivos? O sea, ¿por qué, por ejemplo, a ellos no les interesaría que la gente conozca la verdadera historia de España? Mira, todo lo que cohesione, o sea, todo lo que sea una identidad colectiva, hace que la gente que tiene esa identidad se coordine o se pueda coordinar a la hora de posicionarse políticamente y de realizar transformaciones, cambios en el país. Si a ti te tienen aislado y sin identidad, consumiendo, eres un hombre pegado a un móvil viendo vídeos de TikTok, se lo tapas, ¿qué has visto hace 2 minutos? No me acuerdo. Y esa es la vida de mucha gente, 5, 6, 7 horas diarias. Entonces, ese tío solo consume, está viendo publicidad, me compro no sé qué, llamo a no sé quién para que me traigan la comida, trabajo lo justo y a consumir. Eso es lo fácil. ¿Por qué atacan? ¿Cuáles son las identidades que atacan? Pues mira, atacan la conciencia de clase. ¿Por qué? Porque los trabajadores se organizaban antes, tenían una conciencia colectiva y se enfrentaban a quien fuera unificados. Atacan la cultura cristiana, de la familia, todo lo que sea festivo, tradicional, todo lo que suene a cristiano es el demonio. Sin embargo, religiones que son mucho más arcaicas y que sí quieren hacer imposiciones reales, son bienvenidas. ¿Por qué? Porque no es lo que hay aquí y destruye un poco lo que hay aquí. Entonces viene bien. Entonces, toda la idea de familia, de tener hijos, de cultura, mientras más lo destruyan y más seamos ciudadanos de un lugar llamado mundo, mejor. Porque la gente está más aislada. El tema de la identidad nacional está totalmente ligado con el tema de la cultura. Para mí, el tema del patriotismo es básico también. ¿Por qué? Porque eso es una cosa que nos une a todos. Y esa identidad también tiene que ser destruida. Vemos a gente del PSOE diciendo, altos cargos, no, yo soy patriota de partido porque lo he elegido yo. Precisamente porque lo has elegido tú es profundamente inferior a algo que es lo que eres, es tu esencia. No es algo que eliges, es que es lo que eres. A mí me define más ser un hombre que en mi equipo de fútbol. Porque lo que tú eliges tiene mucha menos importancia que lo que tú eres. Y hay gente que son conceptos muy básicos, pero se ha distorsionado las cosas. Y ahora todo es malo, ¿no? O sea, todo lo que no sea lo que ellos dicen que es el progreso, ya, pero es que se están haciendo cosas por el progreso peores que las peores que se han hecho en nombre de la religión, por ejemplo, que ellos tanto critican. Y el progreso es el nuevo Dios. ¿Pero qué es el progreso? Para mí el desarrollo social hacia el futuro y la mejora constante de las condiciones de vida, de la capacidad, de las capacidades de las personas, de avanzar como sociedad. Para mí eso es el futuro, para mí eso es el progreso. Pero el progreso no puede ser algo que se adjudica una ideología y que todo lo que ellos dicen es eso y todo lo que ellos no dicen es el pasado, lo arcaico, la nostalgia. La nostalgia se ha convertido en el nuevo fascismo. Pero es que yo siento nostalgia. Vosotros sois más jóvenes que yo y no habréis vivido cosas que yo he visto de España, de que yo iba a mi colegio y había un inmigrante.
Y estaba asimilado porque no tenía más, tenía que juntar con nosotros. Y era uno más de la pandilla. Eso ya no pasa. Yo salía a la calle a jugar y no me pasaba nada, no había ningún problema nunca. Las chicas en mi barrio salían a la hora que querían, volvían y no pasaba nada. A nadie la obligaban a vestirse de ninguna. No pasaban las cosas que pasan ahora. No había niños adictos así solos. 5 niños alrededor, uno detrás de otro, todos con el móvil. Están juntos pero están solos. Y yo tengo nostalgia de esa sociedad. Pero no como algo depresivo, que ese es el peligro de la nostalgia, algo depresivo que me lleva a ser pesimista y a no hacer nada. No, sino la nostalgia es peligrosa si te quedas en el pasado, porque no vas a volver al pasado. Pero sí podemos rescatar esencias del pasado para construir el futuro. Y eso es nostalgia también, pero es nostalgia con un objetivo. Es nostalgia queriendo llegar a algo como sociedad, como persona, como familia, como lo que sea. A mí eso me gusta. Mira, la gente... Yo defiendo los derechos de las mujeres a muerte. Y en eso, con cierta gente cristiana, tendré divergencias en cuanto a derechos de ciertas cosas. Pero a mí la familia me parece buena. Y antes, y estoy hablando de los 90, los 2000, no estoy hablando, principio de los 2000, no estoy hablando de los años 60 con Franco. La gente se podía divorciar. Pero ¿cuántos? Porque el argumento ese de no se divorciaban porque no podían. Es que vivimos en la cultura de que la gente, de la liquidez, de a la primera dificultad, ¡boom!, explota todo. Ya, pero es que por eso hay menos hijos, por eso las familias son cada vez más estrechas y más débiles. Y eso es un problema como sociedad, porque nos estamos yendo al traste. Y antes la gente se podía separar también, pero no había el tanto por ciento que tenemos ahora de divorcios. Es que la mayoría de las parejas terminan divorciándose. O sea, no, mis abuelos se murieron estando casados, con familias numerosas, y yo veo eso y me da nostalgia, porque yo es lo que quiero para mí. Y la gente dirá, ¡oh, qué fascista! No, es que las familias existían antes del fascismo. ¿Y por qué el fascismo es una fascista? ideología que surge en los años 20. Es que para ellos todo es fascismo. Como no, es que defender no sé qué concepto es fascista. Pero si ese hecho o ese concepto tiene 4 siglos o 5 siglos más que el fascismo, ¿cómo va a ser fascismo? Ya es que todo es fascismo. Hemos llegado a una distorsión en la que todo es fascismo o comunismo, cuando en realidad no hay ni comunistas ni fascistas, hay como una falsa guerra civil, polarizan todo, nos peleamos por cosas estúpidas que ya no tienen ningún sentido porque vivimos en 2024 y ellos siguen con lo suyo. Y es el problema que hay. Y yo, por ejemplo, a mí me han dicho de todo, pero yo soy una persona muy familiar, yo quiero tener hijos y no los he tenido por problemas que he tenido, pero los quiero tener y eso no me convierte en un fascista. Y aparte, es que lo del patriarcado es otra cosa que también hay que abrirle el melón. De hecho, yo ahora saco un libro que se llama ¿Por qué el obrero vota a la derecha? Y hablo también de la cuestión sociológica y cultural. Y es que el patriarcado, la definición feminista, es que es un sistema socioeconómico, que privilegia al hombre por encima de la mujer por el hecho de serlo. Bien, ¿cómo podemos vivir en un patriarcado si las leyes que tenemos son discriminativas en contra del hombre y a favor de la mujer? No existe el patriarcado. El patriarcado existió aquí, por supuesto, pero es que eso ya está superado. Es como si ahora nos ponemos a hablar de cosas del siglo XIX, ya está superado. Ahora hay que ir a los problemas de ahora. Y obviamente pues sigue habiendo problemas con respecto al hombre y la mujer a la hora de ciertas cosas, pues sí, pero ¿eso significa que hay un sistema socioeconómico? No, eso significa que la familia actual, el hombre es el que domina, que es irreal. En mi familia no era así. Mis padres eran iguales. O sea, es irreal, a más no poder. Y mis padres no son gente de los 2000, es decir, son gente que nació en los 60. Y ya mis abuelos ya ni te cuento, que ellos me contaban cómo eran antiguamente las cosas y cómo fueron evolucionando después y al final pues eran parejas normales. Uh-huh. Pero es que tener hijos no es un crimen. Y parece que sí, pero no lo es. ¿Y crees que una sociedad sin hijos, sin identidad, sin historia o renegando de ella, está abocada al fracaso? España como cultura, como nación, pues terminará desapareciendo, si es así, y seremos otra cosa, seremos pues, como lo que hay en Marsella, como lo que hay en Nueva York, serán pues guetos, separación, consumidores y gente esclava. Roberto, podemos ir al principio de todo, y es que me gustaría saber cómo eras tú con 10 años, o sea, cómo era la familia en la que naciste, qué valores te inculcaron tus padres. Bueno, yo tuve una educación cristiana. Uh-huh. Yo tuve una educación cristiana, yo fui cristiano hasta los... ¿Católico? Católico, sí. Uh-huh. Bueno, aquí habrá gente que diría, es lo mismo, los otros no son cristianos. Pero no seré yo quien lo diga. Pero sí, yo tuve una educación católica y yo creo que fui creyente hasta los 15 o 16. ¿Y qué hizo renegar de tu fe o mínimo? No lo sé, yo creo que es que la fe yo creo que se tiene o no se tiene. O sea, yo creo que eso no se diluye.
Claro. Entonces yo creo que empecé a tener dudas y empecé a abrirme a otras, otras posiciones, ¿no? Otras filosofías distintas de vida y abracé el materialismo. ¿Te gustaría volver a tener fe? Es que eso yo creo que no se puede querer tener. Es que vuelvo a lo mismo. ¿Eso se tiene o no se tiene? ¿Pero te gustaría creer Yo en me Dios? considero culturalmente cristiano, pero yo me considero materialista. ¿Y qué creen los materialistas? Pues creo en la ciencia y creo en lo material en el sentido físico, de que todo es materia. No me voy a poner a hablar ahora del materialismo dialéctico, No. pero porque eso va para 7 podcasts. Sí. Pero sí, tengo una concepción material y científica del mundo. Pero culturalmente yo soy consciente, de hecho hace ya bastante que salí del armario en ese sentido, de que yo, igual que hizo Falachi, yo me declaré culturalmente cristiano y yo defiendo la cultura cristiana. O sea, a mí es una cultura que me ha aportado mucho, me ha hecho como soy también, y yo he hecho viraje ahí, ¿eh? O sea, yo he tenido ahí cambios, pero hay mucha gente que me lo afea, de no, es que todas las religiones son iguales. Es que no es verdad. ¿No es verdad? No son todas iguales, y aparte el sustrato que tenemos aquí es el que es. Y si tenemos tanto choque cultural con ciertos grupos que no tenemos con otros, incluso siendo ateo la gente, pero la base la tienen y el choque es cultural y es, por lo tanto, también de esa cultura que se desprende de lo religioso. Y luego que es una cultura que tampoco tenemos nada de que avergonzarnos. Yo, según he ido profundizando más en mis conocimientos, no de religión, porque religión siempre he leído y siempre me ha gustado. Yo en el instituto, cuando ya era ateo, elegía la opción de religión. Me gustaba la historia de las religiones. Y a mí nunca me ha gustado el Islam. Y como veo cómo evoluciona aquí, cómo se desarrolla, entonces yo no considero que todas las religiones sean iguales y no creo que la posición del Estado, teniendo en cuenta cómo están evolucionando las cosas, tenga que ser la misma. Yo siempre he llamado a un entendimiento de lo ateo y de la gente que no es cristiana con los cristianos, porque creo que en la coyuntura actual, ya no vivimos en la época de la guerra civil, creo que tiene que haber una alianza, un entendimiento con los cristianos. Entre los creyentes y los no creyentes para salvar la situación que tenemos en el país. Porque la islamización no se va a parar si estamos pensando en rojos y azules, cristianos y ateos. Yo creo que eso no nos lleva a ningún sitio bueno, la verdad. Si quieres luego vamos ahí, pero antes 15 años, ¿no? De alguna manera te convertiste al materialismo y... Yo me radicalicé en el instituto. Vale, exacto. ¿Qué pasó ahí? A ver, es que, claro, la gente cuando pregunta estas cosas da como explicaciones de no, mis lecturas, pero cuando a una persona la inducen hacia algo, muchas veces son cosas muy sencillas. Y luego ya, efectivamente, hay lecturas, hay pensadores, hay gente que te rompe la cabeza. Obviamente eso pasa. Y yo creo que el proceso de estudio que tuve durante todo ese tiempo me siguió, ¿no?, manejando para la dirección a la que llegué. Pero, claro, yo me pongo a pensarlo con gente, por ejemplo, que ha venido de otros ámbitos y que hemos terminado convergiendo, incluso gente de la época que nos llevábamos de pegarnos literalmente, y luego con los años hemos vuelto a hablar, y luego al final hemos acabado más o menos en el mismo sitio, ¿no? Aunque cada uno iba de un lado. Claro, porque tú cuando te radicalizas, hacia dónde te radicalizas puede ser por cosas muy, muy simples. Desde un amigo que es de algo y tira de ti, desde una acción que te hace posicionarte en contra de algo y ya te vas radicalizando, la llegada de un libro, o sea, yo creo que puede haber muchas cosas. Y a mí yo creo que hubo varias cosas. Una, el proceso de huelgas que hubo en la época contra Aznar, que es cuando yo era un niño, contra la guerra y tal. Yo creo que eso me empujó hacia la izquierda, vamos a decir. ¿Tenías 20 años? No. ¿Ah, no? No, tenía menos. No. Yo creo que cuando es lo de Aznar, yo estaba en primero de bachillerato, yo tenía que tener 16, 17. Sí. Y ahí empecé a radicalizarme. Luego, en contraposición a los nazis que había en mi instituto, pues yo jugaba baloncesto, en mi equipo había negros, o sea, yo no sé, paraba con ellos. Y eran como muy farloperos del fútbol. Entonces, en contraposición a... Yo siempre soy un tío muy recto. No bebo, no me drogo, soy un tío que entrena, que lee, o sea, siempre he sido como de formación integral, siempre he sido muy asceta, ¿no? Entonces, claro, yo ver a esa gente farlopera, abusona, futbolera, que a mí el fútbol no me gusta, pues yo creo que me creó abusona, pues me creó como un rechazo, ¿no? Porque siempre he tenido como... Eso siempre está en mí, ¿no? Como la defensa del débil, de contra la injusticia, ¿no? Es una cosa que me ha movido toda la vida. Eso sí que es una cosa interna mía previo a las ideologías. Nunca te maltrataron ni nada, ¿no? O sea, no, como has dicho que había gente abusona y tal. No, no. Vale. O sea, sí me he peleado muchas veces, vale. pero no de bullying, no, de vale. peleas. Vale.
Pero yo creo que eso también me radicalizó en ir acercándome cada vez más a la izquierda y al final pues terminé con lectura, la historia también. Yo creo que lo que me hizo acercarme antes de las huelgas y eso fue la historia, porque yo leía y me atraía mucho la época de la República, me sentía como, terminé sintiéndome muy identificado primero con los republicanos y luego me fui radicalizando cada vez más. Siempre soy una persona muy radical y que quiere la raíz de los problemas. Entonces, no sé, los veía como muy tibios. Entonces me gustaba izquierda republicana cuando tenía 16 años, ¿eh? Y luego ya enseguida ya terminé en posiciones comunistas. Ujú. Pero yo creo que fue el entorno político y de polarización que había en ese momento. Y yo veía a los otros como los señoritos. No sé, siempre tiene como un poco de ojeriza a la gente que está como por encima de los demás por ser hijo de. Entonces yo creo que ahí también yo creo que me posicionó en contra. Yo creo que siempre tiene mucha conciencia de clase yo. ¿Y tus padres respetaron, no sé qué valores te inculcaron, o No, sea, yo qué tenía mucha pensaban? trifulca. Ellos tampoco eran, no eran políticos tampoco. O Ujú, sea, son los típicos que alguna vez han votado al PSOE, luego al PP. O sea, no eran muy políticos. ujú, O sea, yo creo que socialmente, a ver, posiblemente ahora mismo para ellos yo sea más conservador que ellos en lo social. O sea, yo posiblemente sea conservador, no me gusta la palabra, pero en algunos aspectos soy más tradicional que ellos. Cosa que cuando era más joven no era así. Pero yo con el tiempo, en cuestiones sociales de familia, natalidad, de rectitud, de ciertas cosas, yo posiblemente para ellos sea más conservador que ellos. ujú. Pero de joven no lo era, de joven no lo era. ¿Y qué ocurrió para que luego terminaras fundando pues, Frente Obrera, Pues etcétera? que yo he pasado por todos los grupúsculos, ¿vale? Tanto de los antifas, porque antifascistas no son, antifascistas son los que luchaban en la guerra, no los que se pegan por una camiseta con un símbolo o por un grupo de música, ¿Hay muchos de esos? casi todos. Ujú, Entonces yo siempre he sido una persona como muy abnegada y muy comprometida. Entonces yo desde el principio ya me fui en los grupos los peores, para las acciones políticas peores, nos hemos jugado la libertad 40 veces, pero yo me fui dando cuenta de que no era lo mío, o sea, es decir, era gente muy drogadicta, la mayoría, no todos. Era gente que culto la violencia, pero no como un instrumento para algo, sino como cultura, como escena. Era un negocio para mucha gente. De hecho, los que son los más mayores que continúan, pasa con los nazis y pasa con los antifas. Son los que tienen los dueños de las tiendas, los dueños de los gimnasios, los dueños de no sé qué marca de ropa, los que mandan en el fútbol. Los que son los mayores son justo los que tienen un negocio, porque luego cuando cumples cierta edad, la gente se echa novia, tiene hijos, o no, pero tiene un trabajo, tiene que hacer vida adulta. Entonces, cuando tienen que hacer vida adulta, dejan esta escena que para mí es bastante juvenil. Y bueno, me di cuenta de que seguían modas, de que cuando tú no te cuadraba algo y tú decías, no, es que esto no es normal, eh, prácticamente eras nazi y eres un repudiado hasta que al final te echan de la escena. Nosotros no fuimos antes, ellos dicen que luego nos echaron, pero ya existía el Frente Obrero, o sea, que es ujú. mentira. Pero tienen como sus manis, tienen como 4 o 5 manis al año, que es a lo que van, cada vez menos gente porque se están muriendo, repiten las mismas cosas, son acríticos, defienden lo mismo desde los 70 ahora, metiendo más cosas posmodernas. Yo qué sé, te pongo un ejemplo, yo me fui a Cuba, de brigada, yo fui 2 años. Y el primero fui mucho tiempo, ¿eh? Y yo vi aquello y dije, esto es una estafa. ¿Por qué? Porque no estaba socializado los medios de producción, porque habían ricos y pobres exactamente igual, porque el partido, la ideología que tenía era nacionalista martiana y no tenía nada que ver con lo que yo estimo que es el marxismo. Había como una nueva clase burguesa que eran los del partido, más los empresarios nacionales, que para el que no lo sepa, lo pone hasta en la primera constitución, o sea, que es un timo. La propiedad en el campo era lo público ni se cultivaba, lo privado era lo que daba el dinero. Entonces, luego el tema de la hostelería, el tema de las jineteras, es que promovían la industria de la prostitución y es el paraíso socialista. Pues no sé, yo moralmente la prostitución es un veneno para la sociedad, igual que en OnlyFans, igual que todo esto. ¿Ves? Por eso te digo que en muchas cosas es muy tradicional Sí. y me parece que es un veneno para los jóvenes y algo que representa un veneno y que pone en peligro la moral de la juventud, para mí es algo que se tiene que desechar. Y yo fui a Cuba y vi eso, y vi algo muy degenerado y que no tenía nada que ver con lo que para mí es el socialismo. Entonces, claro, yo me fui de allí, yo aquí hice de mamporrero de la Embajada de Cuba antes de ir durante mucho tiempo. De hecho,
curiosamente, hay mucho cubano que me respeta mucho, porque yo me he peleado con gente famosa de YouTube y de política y demás, que son cubanos, que claro, dicen, este tío tiene esta ideología, vamos a por él, ¿no? Y luego cuando hablan conmigo al final dicen, bueno, te respeto, ¿no? Porque hay que ser valiente para poder renegar de algo que se supone que eres o que eras, porque ves que es incorrecto, en vez de intentar justificarlo. Y me gana el respeto de muchos cubanos por esto. Y de hecho hay cubanos que me dicen, te he votado, porque están aquí de hace 1000 años, y dicen, te he votado, o me he comprado tu libro, y cosas así que a la gente le explota la cabeza, pero es porque yo he ido allí, he visto la realidad y he dicho, es que esto es lo que he visto. Y de hecho cuando volví me dijeron, claro, porque yo dejé de ir a las cosas. Yo dije, ¿qué pasó? O sea, sé que esto no es lo mío. Y cuando me pagaron, el segundo viaje me costó 300 euros, me lo pagaron, ¿eh? Uh-huh. Y fui allí, estuve en la escuela en la escuela de cuadros del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Y estuve con gente del Central, o sea, porque me dijeron, no, es que has ido con la gente que no debías de ir. Y fue peor. Fue peor. De hecho, a mí me querían crucificar, era una molestia. Uh-huh. Porque yo cuando decían algo que no me gustaba era como, un segundo, pues yo no he visto esto aquí. Y la gente dirá lo que quiera, pero la gente va de brigada revolucionaria y se va de fiesta a emborracharse, a fornicar y a drogarse, que también lo he visto. Pero yo cuando me fui por ahí, me recorrí los CDRs uno por uno en La Habana, hablé con todos los cubanos que pude, estuve en casas de cubanos allí con ellos y yo he compartido su modo de vida. Y no es lo que le pintan a los turistas revolucionarios cuando van. Y la mayoría de la gente va a Cuba, lo que va a hoteles que están segregados de la sociedad uh-huh. y que no tiene. A mí me parece muy bien que haya hoteles y que busquen el turismo y lo que tú quieras, pero para que reviertan la sociedad, no en un grupo empresarial extranjero porque tiene un amigo cubano que es el socio cubano, que es un ricachón que en realidad seguramente no sea ni cubano y vive aquí en España. Uh-huh. Pues a mí eso me molesta. Entonces yo lo vi una estafa y rompí con eso. Y me trataron como un apestado. Igual que te digo, este ejemplo me ha pasado con muchos más. De yo darme cuenta de que es la gran estafa. ¿Y en la universidad qué tal? Bueno, en la universidad también tuve muchos problemas también. ¿Con profesores que ahora son muy conocidos? Con profesores y con compañeros y con la asamblea y con todo el mundo. Yo me peleaba con todo el mundo, pero porque veía muy incorrecto lo que estaban haciendo. La época de las huelgas tienen un objetivo político. Tienes que desvivir... Ya, pero es que yo no he cambiado en esto. Es decir, nosotros cuando vamos a una huelga ahora hacemos lo mismo. Nosotros tenemos un sindicato y nos dedicamos a hacer cosas combativas. O sea, no nos hemos convertido en unos hippies. Los hippies son ellos, que son los que han tocado butaca. Nosotros seguimos siendo iguales. Lo que pasa es que para mí ellos han abandonado la lucha obrera. Es decir, si hay una huelga estudiantil combativa y queremos un objetivo, ¿qué sentido tiene que te reúnas con Monedero y con el decano, que bajen a la asamblea para que no la ganemos nosotros? Estén participando en la asamblea, traigan a gente que tiene 10 años más que yo, porque 10 años en la vida real no es tanto, pero 10 años en la vida universitaria es que entras, sales y todavía no has visto a la persona con la que te sacas 10 años. Y yendo a las asambleas. ¿Qué hacía en una asamblea de estudiantes en la que yo era un crío urbano? Que me saca no sé cuántos años, si 7, 8 o no sé cuántos. ¿Qué hacía Errejón? ¿Qué hacía Monedero? No sé cuántos años tiene ahora, pero es que yo creo que en esa época ya tiene 50. O sea, ¿qué hacían en esas asambleas? Venían a reventarnos para no hacer huelgas combativas. Y luego, ¿qué pasa? Que llegaban a acuerdos, hacían sus pantomimas y yo me lo saltaba todo, les encerraba dentro de la facultad, o sea, les hacía la vida imposible. O sea, yo era peor que los nazis. Uh-huh. Porque los nazis estaban en económicas y no hacían nada. Yo estaba allí y les estaba fastidiando todo el día. Y yo sabía cómo eran de antes. O sea, yo cuando... No, ¿a ti Podemos no te engañó? Pues no. Llevaba la gresca con ellos ya 6 años. No existían, pero ellos sí existían. ¿Y ahora Sumar qué te parece? Bueno, ahora hay un momento muy interesante en la política, porque... Uh-huh. Claro, se está gestando la vuelta de Iglesias, que eso la gente todavía no lo ve, pero... ¿Crees que volverá? No, Iglesias lleva mucho tiempo trabajando en ello. O sea, Iglesias va a volver, o sea, dalo por hecho. Pero va a volver cuando Sumar ya esté destruida. Sumar y Podemos van a empezar en una guerra civil, en la cual Podemos ha estado ya en lo más bajo, o sea, más bajo no va a caer, y Sumar ha perdido a su coordinadora, Sumar tiene a una ejecutiva de gente que nadie conoce, excepto Liz Duval, y de lo que conocen a esa persona es de mal, o sea, no es pan positivo. Hay una serie de varones territoriales que son los que mandan, Colau en Cataluña, Oltra en Valencia, Errejón, con el permiso de Mónica García, aquí en Madrid, son los que realmente sacan los votos. Y esos no se van a dejar ningunear por una panda de posadolescentes que no tienen ningún apoyo de nada, porque Sumar es un bluff, no hay nada. Sumar lo que tiene es que Iglesias dijo, tú,
Eso es lo que tiene Sumar. Y luego sumó a los grupos díscolos de Podemos, que son los que perdieron las asambleas con Podemos. Y ahora Irene Montero ha sacado 2 eurodiputados, Sumar ha sacado 3, en las vascas y en las gallegas estuvieron casi, como aprieten un poco y consigan reforzar a alguien, van a dividir el voto exactamente igual en las siguientes elecciones, y cuando Sumar se hunda, porque se va a hundir, Podemos es el que tiene más estructura. Iglesias el otro día dijo lo de que ellos tienen un medio y que tienen cosas que no tienen los otros, es verdad, y Iglesias cuando tenga el momento volverá, intentará conseguir un espacio, yo creo, entre 7 y 11 diputados, porque más no va a conseguir. ¿Y quién ahora mismo vota a Sumar y a Podemos si la gente que de verdad es de izquierdas probablemente te vota a ti, pero al mismo tiempo los obreros No, mira, yo te digo una cosa. Los obreros votan a la derecha, según en España ese proceso se está haciendo ya, pero lo que es el voto de izquierdas, que no es obrero, vale. Es decir, para mí, de hecho, si tú miras, por ejemplo, los votos, yo lo miré porque siempre lo digo y me gusta demostrarlo, pero si tú miras los votos en Malasaña, en ciertos sitios, ¿no? O en retiros, sacan votos, porque en realidad su público es ese. Su público es la gente progre de clase media que vota esa escena de la izquierda por inercia. Y todo ese espacio tiene la misma ideología ya. Yo cuando vi el anuncio del PSOE a las elecciones europeas, no vi que era del PSOE hasta el final. Yo pensaba que era el de Podemos. Hablaba de lo mismo. Y el obrero está derechizando el voto. La mayoría de la población en España no vota ahora mismo. De hecho, en las europeas, menos del 50%. Ese 50%, pero la inmensa mayoría son trabajadores, que no votan porque es que ven que esto es una estafa. Y luego, de los que votan, es verdad que tienen mucho rechazo a la clase política y están votando a partidos. De hecho, el auge de Alvise, el auge de Vox, han subido los dos a la vez. Eso es muy raro. El PP también ha subido. Es decir, ¿cómo puede ser que todas las derechas suban si están en competición? Eso es porque hay una migración de voto clara. Y yo creo que va a seguir pasando. A nosotros se nos empieza a acercar mayoritariamente gente de izquierdas renegada un poco de todo esto. Pero todavía somos muy embrionarios. Pero en el futuro estoy seguro de que la mayor parte de la gente que se nos va a acercar es gente que venga de esa escena, porque hay gente que está muy harta y creen que han estirado demasiado. Y la gente en el espectro de la izquierda es muy patriota de partido. Entonces, para sacarles de ahí es muy difícil, pero al final salen porque se queman. Si quieres vamos al Roberto más político. ¿A ti qué te gustaría conseguir con Frente Obrero? O sea, a mí me gustaría tener la capacidad de presión para abrir un proceso constituyente. Yo creo que el mayor problema que tenemos en España es la Constitución del 78. Tanto de izquierda, desde Podemos y Sumar hasta Vox, todos se basan en la Constitución y no se dan cuenta de que el problema es la Constitución. La Constitución tuvo su papel, cumplió su papel, no voy a ser yo quien lo niegue, pero está agotada ya. O sea, es un marco que lo que ha hecho es facilitar los problemas que tenemos ahora, por ejemplo, con el separatismo. Nosotros financiamos el separatismo en España, nosotros mantenemos a esa gente, nosotros les damos las llaves de los gobiernos y tenemos leyes electorales que están hechas a medida para ellos. Todas las leyes electorales que tenemos se hicieron para acabar con el Partido Comunista en la transición. Porque en vez de sacar 21, si hubiera sido de circunscripción única, hubieran sacado muchos más y espérate que no le hubieran apretado las turcas al PSOE. Entonces había un miedo terrible al comunismo por todo el relato que había habido durante la dictadura, porque el partido de Carrillo más reformista y blando no podía ser. Entonces lo hicieron para cargarse ese espectro de la izquierda. Vale. A mí me parece injusto, pero ya se lo han cargado. Ya está muerto. O sea, ¿qué sentido tiene que se siga favoreciendo a la concentración en regiones? Es un error, porque gente que tiene un voto minúsculo tiene la llave del gobierno. Es que Alvise ha sacado más votos que partidos que tienen la llave del gobierno. Y es un partido pequeño el suyo. Entonces, ¿qué sentido tiene? La financiación, las comunidades autónomas como las tenemos, ¿qué sentido tienen? Han sido un error. Nosotros antes defendíamos la República Federal, que es una estupidez. Las comunidades autónomas tienen que ser simétricas, tenemos que ser todos iguales. Y sé que hay gente que no va a estar de acuerdo, claro, los que tienen los privilegios, pero ¿tendremos los demás que presionar para hacernos valer? ¿Vale más un catalán que un extremeño? Pues yo creo que no. Yo creo que valen igual. Eso no me convierte en un reaccionario. Yo pensaba que fomentar la igualdad era lo que defendía la izquierda, pero es que parece que ahora defienden el feudalismo. Y puede ser que haya países como Inglaterra, creo, que no tengan constitución.
O sea, hay países que realmente creo que no tienen... Ya, pero tienen una estructura política de siglos. Ujú. Entonces tienen mucha fuerza, tienen tradiciones, que también yo creo que también necesitan un cambio de chapa y pintura bueno. Pero es que España ha tenido demasiados cambios. Pues tiene muchas guerras, muchos golpes, muchas constituciones. Y yo creo que deberíamos de dotarnos de una que por lo menos, aunque luego genere fallos y haya que arreglarlos, pero por lo menos que nos ayude a solventar la situación que tenemos. Y luego... Y luego, Sí. para mí, lo principal es la lucha por la recuperación de la soberanía. O sea, sin soberanía nacional para poder decidir qué hacer con los problemas que tenemos, vamos a ir a peor. Y si pudieses, si ahora te diesen, por ejemplo, la llave de gobierno... Yo abriría un proceso constituyente. Nosotros, con el régimen que hay, no querríamos gobernar. Ujú. Porque es que no vamos a poder hacer nada. Es que es tontería. Juan Manuel de Prada nos comentó que ahora, mientras antes para dominar a las masas las latigaban, ahora las envuelven entre algodones para hacerlas más dóciles. ¿Qué piensas tú de esto? A ver, yo creo que en general, o sea, por lo general es cierto, pero yo creo que han perfeccionado mucho los mecanismos de dominación. ¿Cómo crees que nos quieren a los jóvenes ellos? Pues yo creo que nos quieren adictos. Ujú. Bien sea a la comida basura, bien sea al porno, bien sea a ver vídeos de humor, bien sea, da igual. Ellos nos quieren adictos o vídeos de culos, que es lo que más se suele ver en TikTok. Y creo que quieren a la gente lobotomizada con eso, viendo anuncios y comprando cosas y creando necesidades que en realidad no tenemos y cada vez más, ¿no? Y mientras más adicto y más pegado estés a algo, y más dependiente, mejor. Y yo creo que es lo que han perfeccionado. Obviamente sí han fomentado la debilidad y la fragilidad, como dice De Prada, pero la cuestión, que creo que es donde hay que poner el punto, es cómo lo han conseguido. Y yo creo que lo han conseguido, aparte de con métodos modernos, ¿no? de alienación, lo han conseguido también destruyendo y haciendo de menos todo aquello que pudiera servir para combatir eso. Y creo que por eso nos quieren más frágiles, porque no podemos agarrarnos a cosas que antes estaban asociadas a determinadas cuestiones personales y eso está diluido, ¿no? Ya la gente joven, ya hay gente que habla de la sociedad postcristiana a nivel cultural. Yo el otro día se lo dijo un amigo y le dije, la prueba viviente de que no es así soy yo. Y me dijo, ¿por qué soy yo culturalmente cristiano si vivimos en una sociedad postcristiana? Yo que vengo de... Y me dijo, bueno, pues a lo mejor todavía hay esperanza. Me dijo eso, un chico que es muy cristiano, además. Bueno, yo también soy cristiano. No, pero que mi amigo, que me lo dijo en plan bueno, pues mira, a lo mejor no lo había visto yo por ahí. Yo creo que todavía sobrevive esa cultura a la que venimos, pero está en peligro de extinción. ¿Y cómo se puede hacer para que no se extinga? Pues yo creo que apartándonos de esas adicciones, no apartándonos de la tecnología, sino usándola en provecho de uno mismo para proyectarte. Yo te pongo mi ejemplo personal. Yo trabajo con el móvil y con las redes. Y yo he llegado a estar 7 horas por trabajo, haciendo cosas 7 horas, ¿no? 7, 8 horas. Yo ahora estoy una y algo. Yo cogí y me dije, a mí no me va a doblegar esto, a mi voluntad. Y lo uso para el trabajo y es que mis amigos están hartos de mí porque ni les contesto, porque ni los miro. Pero porque tienes que ponerte límites. Y yo creo que la gente no se pone límites, está con lo de la libertad, de, sí, somos muy libres, y en realidad estás siendo libre de consumir lo que te dicen que consumas. Entonces yo creo que desde jóvenes y como sociedad hay que poner límites a ciertas cosas. Y para eso está el Estado y para eso está la familia. Por eso quieren debilitar ambas. Porque el Estado con la Unión Europea y demás, el Estado es un títere de la Unión Europea que hace lo que ellos quieren. Nos dicen hasta lo que tenemos que producir, lo que tenemos que importar y que exportar, cómo es nuestra economía. Nos relegan a ser un país de servicios y de turismo destructivo. Yo no quiero que España sea la playa de Europa. España tiene playas muy bonitas, pero España tiene muchas cosas. Y las que no tenemos las podemos construir. Entonces yo creo que hay que recuperar esas identidades colectivas y hay que volver a ejercer con fuerza presión para que el país avance hacia lo que es, bueno, la continuación lógica de nuestra esencia y del legado que hemos heredado de padres a hijos desde hace siglos. Hablemos de ello si quieres. Y es, entonces, ¿tú quieres una España comunista o cómo quieres que sea España? No, yo ya te lo he dicho. Yo estoy buscando la recuperación de la soberanía y el cambio constitucional. Y la defensa, pues obviamente, de nuestra cultura, de nuestro legado. El Frente Obrero se basa en 3 cuestiones. ¿Y sois comunistas todos los que estáis ahí? No somos comunistas. El Frente Obrero no es comunista. Hay gente que sí, pero el Frente Obrero no es comunista. Si vas a una junta o lo que sea, el 98% de la gente no es comunista porque el movimiento comunista está muerto. O sea, la gente se obsesiona con esto, en los podcasts está todo el rato, ya, pero el comunismo, y es como, ¿qué comunismo? No hay comunismo. ¿Qué comunismo? ¿Dónde? Vale. ¿Qué comunismo? O
sea, el marxismo para mí es una teoría para analizar y para transformar la realidad, pero ya está, es una base teórica, obviamente de aplicación, pero es que estar hablando ahora del comunismo es como estar hablando pues de Dios, si me permite la analogía, de que es una cosa ahora mismo que no tiene sentido con las condiciones materiales actuales. Y el Frente Obrero surge, claro, hay como controversia de, pero tú sí, no sé qué, ya, pero da igual, porque yo en el Frente me dedico a lo que me dedico. ¿Y tú cómo es como te si me defines? dicen, no, es que eres del Madrid, oh sí, o no puedes ser del Madrid, no sé qué. Pues es ridículo. El Frente tiene un programa, yo defiendo ese programa y creo que es lo que necesita España, y es recuperar su soberanía mediante la lucha patriótica, la lucha obrera, por supuesto, y la defensa del legado histórico y cultural. Esa es la base ideológica del Frente. Y la base ideológica del Frente es el patriotismo revolucionario. Que no tiene, no tiene que ver, o sea, no tiene nada que ver. ¿Y tú cómo te defines a ti mismo? Yo como patriota revolucionario. Eso es lo que más me define ahora mismo. Y es mi actividad, y es lo que escribo, es lo que teorizo, es lo que todo. Y si tú lees mi libro vas a ver patriotismo revolucionario. ¿Y cómo querer más a la patria? El problema es que la patria se está diluyendo. Ese es el problema. Es que querer a la patria es lo normal. Es que hay mucha gente que me pregunta, pero ¿y por qué tengo que estar orgulloso de ser español? ¿No te has preguntado lo raro de que no lo estés? Que lo raro es que no lo estás. O sea, en Estados me hicieron Unidos... a mí una entrevista en The Objective y me decían, no, pero es que esto, tú estás diciendo que para ser español hay que ser como militante español, ¿no? Y es como, no, es que ser español ya lo eres, es que lo raro es que no lo quieras, es como si tienes familia y quieres a tu familia. Y viene un tío y te dice, pero ¿por qué tienes que querer a tu familia? Lo raro es que no la quieras, porque es de donde sales, a no ser que haya pasado algo raro, lo normal es que tú lo quieras. Es que incluso a nivel de relato estamos regalándoselo. Yo no, ¿eh? Yo cada vez que me dicen algo contesto rápido, pero es que lo raro son ellos. Ellos son los que están siguiendo modas extranjeras. Lo normal es que si naces en un sitio quieras el sitio en el que estás y cambies lo que eres, tu cultura, tus cosas, pero que te induzcan a odiarlo, eso es lo raro. Eso es lo que no es normal. Que cada uno haga lo que quiera, pero como sociedad tendremos que fomentar que la gente quiera lo suyo. Entre otras cosas, creo que el problema es que la gente desconoce. La gente no sabe de nada de España. Porque para ellos España es la seguridad social. Y España existía antes de la seguridad social y existirá después de la seguridad social. Y hay gente que no lo entiende, pero es la realidad, ya existía antes. No, ¿qué es el patriotismo? El patriotismo es la paz. Paz. ¿Qué paz? ¿Qué paz? O sea, ¿qué estás diciendo? Son conceptos vacíos. Tenemos un legado cultural e histórico de siglos. Eso es la patria. Y España es una de las 5 naciones que el primer configuraron... Estado-nación de la historia. Se ha germinado aquí. Y aparte es que lo previo, de donde surge España, es decir, todo ese proceso histórico hacia España, son siglos y siglos y siglos. Y eso otros países no lo pueden decir, porque hay experiencias que han matado lo anterior. Pero aquí no se ha permitido. Más le gustaría a los anglo tener la historia, el enriquecimiento cultural que tenemos aquí. Es que siempre estamos con los complejos, no, pero es que... Y con autores extranjeros. Cervantes, con el Quijote, es la obra culmen, es que está la Biblia y el Quijote. Y la gente avergonzándose. No, es que nuestra cultura, como decía Monedero, es lo que existe de España es por los judíos y los musulmanes. Por favor. Es ridículo. Si España se construyó, la nación española se construyó en pugna contra el Islam. ¿Qué sentido tiene eso? Nosotros somos herederos de la cultura hispano-romana y de la grecolatina. Que aquí la gente dice, no, lo trajeron los árabes. Sí, claro, San Agustín y Santo Tomás deben ser los nuevos árabes. Es ridículo, es no conocer nuestra historia. El odio les ciega tanto que ni siquiera conocen la realidad. Ya, yo siempre me pregunto entonces, es que ¿por qué odian a la historia de España? Porque les conviene para su relato. Porque ellos quieren un erial. Yo también creí en su día en el internacionalismo, en el nihilismo nacional y todos somos ciudadanos. Yo también creí en eso. Pero llega un momento en que vas cumpliendo años y dices, ¿qué dices, Roberto? Te pones a leer, aprendes un poco y te das cuenta de que incluso el socialismo, el marxismo, la revolución, todo se ha hecho en un marco, a la hora de triunfar, a la hora de todo lo que se ha podido conseguir, se ha hecho en un marco nacional. O sea, hasta ellos se estrellaron contra el hecho nacional y terminaron por abrazarlo. Y luego llegó esta nueva izquierda y volvieron a los errores del principio. Pero es que es un error, está condenado al fracaso. ¿Y ahora está viendo como un viraje en Europa? Hombre, yo creo que se está dando un claro viraje, pero porque la gente, claro, aquí en España no lo vemos tanto, pero está habiendo un proceso de desaparición de lo que es Occidente.
Y hay gente que no está dispuesta. Y por eso están empezando a votar, entre otras cosas, a opciones que por lo menos hablan el mismo idioma que ellos. Es decir, hablan de sus problemas. Mira, yo vivo en un barrio de Leganés que está islamizado y lumpenizado. Las dos cosas. Porque claro, los que están todo el día robando en patinete, pues sí son de contextos islámicos, pero musulmanes yo creo que tampoco son. O sea, hay una parte islamizada y una parte muy lumpenizada, que se dedican a lo que se dedican. Entonces yo, cuando iba a las cosas de izquierda, vamos a decir, y yo decía, oye, ¿esto qué pasa? Me decían, no, es que la izquierda no tiene que hacer nada con la inmigración. Y yo, ¿pero por qué no tiene que hacer nada? No, porque esto es así. Y yo, ¿esto es así? ¿Por qué? No, porque es así y ya está. Claro, a mí cuando me dicen eso es como, buenas tardes, caballero, no vuelvo. Entonces, cuando los obreros hablan de su problemática y lo que encuentran es racista, fascista, islamófobo, de todo, porque sí, sin saber ni lo que es, pues claro, te crea rechazo. Entonces, la gente que antes dominaba en esas zonas y tenía el voto obrero, ha desaparecido de esas zonas. Yo a los de Podemos solo les veo en Leganés cuando hay elecciones. Y tienen la sede siempre cerrada. Nunca les veo hacer nada. Pues cuando esto se ponga peor, ¿a quién se va a votar? Pues ya te lo digo yo, ¿a quién se va a votar? Pero porque es normal, porque por lo menos hablan de lo mismo que tú. Y la gente, no, es que usan el populismo. Claro, y la izquierda no usa la demagogia. Claro, ni son populistas, no. De hecho, lo que hacía Chávez en Venezuela, eso no era populismo. Tú a cualquier persona por la calle le dices populismo y te imaginas a Chávez ya Maduro así, en un bocadillo. Entonces, populismo ha habido de izquierdas y de derechas. Porque el populismo es un instrumento, por lo general, del que tiene menos recursos. Hombre, si tú tienes el Estado y controlas absolutamente todo, pues no te hace falta hacer populismo. Pero bueno, Sánchez, mira, tiene el Estado y también lo hace. O sea, que tampoco están libres. La economía y la seguridad hace que cambien gobiernos. ¿Qué crees que hace más que cambien los gobiernos? Pues yo creo que en el contexto actual va a terminar siendo la seguridad. Porque la crisis económica ya tenemos problemas económicos y que van a ir a más por momentos. De hecho, la prueba es lo que ha pasado en El Salvador. ¿Qué ha primado más? ¿La seguridad económica de la derecha salvadoreña o la seguridad de Bukele? La seguridad. Claro, porque es que si te matan, ¿de qué te sirve que cualquier avance en economía? Si no puedes ni salir a la calle. Yo creo que lo de la seguridad es básico. Además, no solo seguridad. Es que es también la desaparición de lo que somos. O sea, hay gente que no está dispuesta. O sea, hoy en día, desgraciadamente, hay mucho quintacolumnista, lo llamo yo. Falachi les llamaba chicharras y colaboracionistas, que decía que era peor que los que colaboraban con los nazis, que se dedican a fomentar este modelo que tenemos, pero es que hay gente que no está dispuesta a que se pierda nuestra esencia. Y aquí es donde encontramos muchas cosas en común con gente que viene de otras tradiciones muy distintas. Porque el problema es que hay mucho rechazo de, no, este tío es marxista, ¿no? Por ejemplo, ya no nos juntamos, que ya, pero es que estás todo el día compartiendo cosas de Bukele y Bukele es socialista. Y ni siquiera lo sabes. Es que el eje este de izquierda, derecha, rojo, que ya no sirve. Es que no sirve. Es que yo me siento a hablar con gente, mi amigo el cristiano que te digo, que viene de ser tradicionalista, pero que tiene como su vertiente social, y me pongo a hablar con él y él tiene más en común conmigo que con el típico facha retrógrado, y yo tengo más en común con él que con un tío supercomunista que defiende las fronteras abiertas. ¿De qué sirve la etiqueta? Entonces, en todos los sitios me lo dicen, yo estoy acostumbrado, o sea, a mí me da exactamente igual. Pero lo de las etiquetas ya no sirve. No sirve porque a mí me importa lo que vaya a hacer de verdad. Claro, porque tú a Bukele, si se llega a presentar diciendo, soy socialista, él venía de un grupo guerrillero, soy socialista, votadme. No le va a votar nadie. Pero si dice, voy a hacer esto, no te apoyo porque eres socialista. Pero si luego lo hace, ¿qué más te da? O sea, lo importante es que tenga palabra y coherencia y cumpla con lo que dice. Y en España es lo que hay que hacer. Es decir, esto que está pasando en Europa, vamos a ir hacia la concentración nacional. Esto ya ha existido. En la Segunda Guerra Mundial, cuando los nazis invadían países, se unía todo el mundo en contra porque querían expulsar al invasor. Aquí va a pasar. Pero va a pasar con lo woke, es decir, todo el mundo con dos dedos de frente deberíamos de unirnos en un momento concreto, hacer esa concentración nacional para salvar una crisis y luego ya nos pelearemos y que pase lo que tenga que pasar. Pero primero la patria, ¿no? Entonces esa gente que va de patriota pues debería de plantearse eso. Y la gente que va de, no, es que yo defiendo mucho a los obreros. Bueno, pues defiendes mucho a los obreros, pero lo que estás haciendo de soy el más de izquierdas y digo lo mismo que el CEO de la empresa más grande que haya, lo que estás haciendo es que los barrios de los trabajadores se degraden, vengan inmigrantes que los fuerzan a venir, porque algunos los fuerzan a venir para bajar los salarios y que empeoren sus condiciones, tanto que defienden los trabajadores. ¿Por qué defiendes todas las medidas que perjudican a los trabajadores? Es que a mí me acusan de haber abandonado la lucha de clases. Y de haber abandonado la lucha obrera y de todo. Y que reniego de todo.
Porque yo cuando digo soy marxista a mi manera. Y soy muy claro, yo no engaño. Pero porque para mí lo que ellos hacen es incorrecto. Y creo que los que han abandonado la lucha obrera son ellos. ¿Por qué? A cambio de subvenciones los sindicatos, a cambio de apoyo electoral, a cambio de unos puestos, a cambio de que sacas cualquier cosa y todo el mundo se desvive porque lo saques y por ponértelo, por cuestiones laborales, porque claro, vas en la línea. Y los que no, pues tenemos que pasar la de Caín para poder conseguir algo. Entonces, yo de verdad que yo creo que los traidores a la clase obrera, incluso a su visión de la revolución y a toda su película, son ellos. Son ellos, son esa izquierda que se ha convertido en lo que juraron combatir y yo lo veo así. Cuando dijimos que te íbamos a entrevistar, la gente nos puso preguntas. En una de ellas no nos pusieron una pregunta, sino que nos pusieron ¿es un islamófobo? Entonces, ahora estabas hablando un poco de inmigración, tal cual. Yo voy a ser muy claro. Sí. Yo hablo de Islam directamente porque a mí me da igual, ¿vale? A mí me han venido a pegar al gimnasio, me han venido a pegar a mi casa, me presionan, tengo amenazas de muerte, yo sí que no tengo escolta ni tengo nada, yo me valgo por mí mismo. Y me echo a mí mismo en todos los sentidos. Y me da igual, como si me matan. Es que no me importa. Yo voy a defender lo que yo quiera. Y a mí el Islam me parece un cáncer en Europa. Yo estoy en contra del Islam y de la islamización de Europa. Y me da igual lo que me digan. Eso no es una fobia ni una filia. Es que ahora se han puesto todo de moda. Que no te guste algo no significa que tengas una fobia. Simplemente lo he estudiado, he visto sus efectos en mi país y no me gusta. Me parece muy bien si una persona quiere tener su fe en su casa y no molesta, pero no suele ser el caso. Y lo dice una persona que vive en un barrio complicado. ¿Quién me suele decir esto islamófobo? Pues los mamporreros islamistas y sus compinches, sus esbirros blancos acomplejados de es que es muy islamófobo. Me han denunciado 45 veces por delito de odio. O sea, al final me terminarán metiendo en la cárcel. Pero me da igual, ya estuve en su día, me da igual, no me va a cambiar. Yo no soy el típico tío de, pero le metemos en prisión y ya hemos arreglado el asunto. No, me voy a encabronar y voy a salir peor aún. Me da igual. Yo esto no lo hago para tener votos ni para ganar elecciones. Esto son cosas supletorias. Yo lo hago por principio. Por principio. Y si el día de mañana hay una guerra o pasa, yo me iré el primero. Me da igual. Es que yo soy así. Me da igual. No me importa. Yo ya he vivido mucho. Si tengo que caer, caeré. Me da lo mismo. Yo no quiero que mi país se convierta en Rabat. Y ya está. ¿Y eso me convierte en un islamófobo? Pues no. Si fuera al revés, estarían diciendo que es el colonialismo que vuelve y que estamos ocupando esos países y bla, bla, bla. Pues yo lo siento mucho, pero mezquitas pagadas con petrodictaduras, expropiadas. Redes clientelares mafiosas de otros países aquí, fuera. Gente radicalizada, fuera. Mezquitas donde se radicalice gente, fuera. Control de fronteras, férreo. Gente que no se quiere integrar y que nos quiere imponer cosas raras, políticas de remigración. ¿Eso me convierte en un monstruo? Pues que me maten si quieren. A mí me da igual. ¿Y qué crees que ocurriría si fuese al revés? Si de repente muchísimos cristianos o gente... Genocidio, o sea, irían a por nosotros, colonialismo, irían a masacrarnos, que de hecho eso pasa. Y ya no por ser blancos, en Nigeria matan a los cristianos por ser cristianos, y son igual de negros que los que les atacan. Pero es el fundamentalismo de una religión que está a la ofensiva. A mí los cristianos no me molestan. Yo no salgo a la calle y vienen unos cristianos a increparme y me dicen, ¿qué dices tú de no sé qué, ateo? Bautízate ahora mismo. No pasa, o sea, a mí no me hace nadie eso, nadie. Pero sí me pasa al revés. Sí me pasa gente diciendo que soy un infiel y que tengo que abrazar a Alá y diciéndome memeces. Y me pasa, y paso por el bar de al lado de mi casa y todos están mirándome mal. Y yo paso por el medio dentro de todos, porque es mi barrio y yo hago lo que me da la gana. Y si me quieren hacer algo, pues que lo hagan si tienen valor. Fin. Que me da igual. Es que yo he tenido peleas este año de tener que defenderme de esta gente. ¿Ah, sí? Sí, claro que sí. Lo tuve el año pasado y he tenido este. Y tengo denuncias y tengo un montón de historias siempre. ¿Y qué pasó? Porque son gente intolerante. Pues que vienen y te atacan. No, te atacan, vienen a amedrentar. Y cuando te dejas amedrentar, pues te terminas peleando, claro. Pero me da igual. Me da igual. A mí uno de la mezquita me dijo, un día te va a apuñalar un loco. Y dije, ¿qué loco me va a apuñalar a mí? Y dijo, no, pues un loco, un loco. Y dije yo, pues a ver si le voy a ver yo de frente, le voy a hacer yo algo a él. Y me dijo, no lo dije con estas palabras, pero me dijo, pero te lo harán por la espalda. Y le dije yo, así sois todos, como cucarachos. Y me fui, que yo no me amedrento con esta gente. Y te digo, es una cosa que los humanos imitamos los comportamientos. Cuando la gente vea que hay gente que sí que afronta, empezarán a afrontar más. Y que no pase como pasa en Hamburgo, que hay gente manifestándose por el califato. Es que hay cosas que no se tienen que permitir. Si yo ahora mismo me pusiera a manifestarme por, no sé, montar un imperio cristiano y, no sé, empezar a quemar gente en una plaza, estoy seguro de que me meten en la cárcel por delito de odio.
Yo no defiendo eso, pero es por poner un ejemplo similar. Pero esa gente que pide el califato y el fin de todos los infieles se pueden manifestar. Es la debilidad de Occidente. Pero es que hasta los imanes entre ellos lo dicen, que somos débiles. Es que el principal problema no son ellos, es nuestra debilidad. Porque si no fuéramos débiles no lo permitiríamos. ¿Y no habría que diferenciar entre musulmanes y musulmanes radicales? Porque alguna vez también... Sí, claro, pero hay una cuestión que se llama contexto. Entonces, muy bien, sí. Un musulmán que él vive su fe, no sé qué, no pasa nada. Pero cuando es una ciudad entera que son todos musulmanes, lo que hay es un caldo de cultivo. Y ese caldo de cultivo no debería de existir en Occidente. Si viene alguien aquí, viene a integrarse y a asimilarse. Si vienes aquí a vivir al margen de la sociedad, que es lo que pasa en esos sitios segregados, pues a lo mejor es que no es tu sitio. Y no pasa nada. Y podemos fomentar de forma pacífica y fomentándolo y ayudándoles incluso a que remigren a sus países. Pero es que ese sentimiento de, ay, pero es que no se puede generalizar. Ya, pero es que cada vez hay más detenciones, cada vez hay más problemas. Entonces la relación, pues ahí está. Entonces hay que actuar y hay que quitarnos los complejitos. No, es que va a haber gente justa que va a pagar por... Ya, pero ¿qué es más importante? ¿Nuestra colectividad o unos casos concretos? Porque por esa realidad a Bukele también no habría que apoyarle, porque claro, ha metido en la cárcel a gente que era inocente. Porque es inevitable en procesos así de amplios. Pero ¿qué es lo más importante? ¿La colectividad o unas pocas personas? Yo lo tengo claro. ¿Qué es más importante? ¿El futuro de mi país o poner rostro amable a que se islamice? Pues yo lo tengo claro también. ¿Y hay una amenaza yihadista en España? Hombre, hace poco han detenido la red online más grande de radicalización. ¿En Girona? Sí, bueno, y en varios sitios más. ¿Y hay una red? O sea, ¿cómo funciona? ¿O cómo... Vamos, no hay una, hay muchas redes. Y luego, aparte de la red, luego están toda la red que tienen las asociaciones a favor de Marruecos, que son los que mueven a su población incluso a votar por determinados partidos. ¿Qué hacen comunidades islámicas o comunidades de marroquíes pidiendo el voto para un partido en España? ¿Eso qué es? Si hiciéramos eso en Marruecos, ¿qué pasaría? Todos a la cárcel, a ser torturados. ¿Por qué tenemos que aguantar eso aquí? Yo no digo que hay que hacer lo mismo, pero habría que meter mano en esas cosas. Y yo es que, lo siento, pero es que yo creo que no habría que tener mano izquierda con según qué gente. Y podría pasar como en Inglaterra, que creo que ha ganado en, no sé, en la ciudad de Brighton. No. Pero sí, en las ciudades autónomas, no me acuerdo si en Ceuta o en Melilla, en una de las dos, hay un partido musulmán y es de los grandes ya. ¿Y podría Marruecos llegar a... Hombre, Marruecos no lo sé, pero... ¿Ceuta y Melilla? Bueno, pues ya veremos más adelante, yo creo que sí. De hecho, en Alemania ya hay un partido turco, o sea, está empezando y es que no es normal. En Turquía podemos montar un partido europeo para que nos devuelvan Constantinopla y empezar a decir que es que en realidad todo el oeste de Anatolia no es suyo y que nos lo devuelvan. ¿Podríamos decirlo eso? No, ellos con el andaluz lo dicen. ¿Nos dejarían decirlo allí? No, yo estoy seguro de que no. Y luego, claro... No, es que tenemos que ser muy transigentes porque, claro, hay que diferenciar el Islam. Sí, claro, hay que diferenciar, pero hay que tener en cuenta que la islamización no es solo radicales, la islamización son todos. Entonces, si quieres frenar la islamización, tienes que frenar la islamización, no solo a los radicales. Porque si no, no estás haciendo nada. Es como si quieres parar un río y te pones así con las manos para parar el agua, pues no vas a parar nada. Y es que, no sé, está Turquía haciendo genocidios de cristianos, otra vez, a través de Azerbaiyán, en Armenia... y no pasa nada, y están en África exterminando a los cristianos en países grandes además, y nosotros tenemos que decir, claro que sí, pasen ustedes, esta es su casa, vengan 14 millones si quieren. Pues yo no estoy de acuerdo. ¿Y por qué no se habla de los millones de cristianos perseguidos? Porque no se puede hablar de lo cristiano, te vuelves... Yo, que soy un rojo, pero vamos, de pro, yo soy un fascista para ellos. Por hablar de lo cristiano, que no está bien visto. Lo cristiano es como el poder para la gente, pero es mentira. Aquí lo que está en el poder no es lo cristiano, yo lo siento, pero no es así. Lo que hay son las empresas, las grandes empresas, que son los que mandan a los burócratas de Bruselas y son los que mandan a nuestros políticos. Y lo que ellos fomentan no es lo cristiano. O sea... Es que recuerdo el vídeo que hiciste del Sacristán, que se hizo como muy viral. Sí. Que ahí... Bueno, te enfadaste muchísimo. Ya, pero es que esto es lo mismo. No, es que hay que diferenciar. Hay que diferenciar, claro. Pero ese tío no era un terrorista. Ese tío era un loco, un islamista loco. Y ese tío ha matado a otra persona. Intentó matar a más. ¿Y qué? ¿En qué ha quedado? No, es que hay que ser compasivos con... Bueno, pues yo creo que no. Yo creo que lo que hace falta en Europa son políticas de remigración. Es decir, el que se integra, se asimila, trabaja muy bien, el que se dedica a hacer cosas raras religiosas, a robar, a asesinar, a violar, a no trabajar, fuera de aquí.
No es tan difícil y será quitarnos a mucha gente, ¿eh? No te creas que van a ser pocos, ¿eh? Ujú. Y bueno, si quieres vamos un poco al tema de la... Es que has hablado de la cárcel, también, bueno, más o menos cristianos perseguidos, entonces esto lo enlazo con Siria. ¿Podrías hablarnos de por qué acabaste, creo que Es 40 que días? me acusan de islamofobia, pero como si viniera de ahora nuevo. Pero bueno, Ya. nosotros, por gente que teníamos en común que mataron allí, Ujú. participamos en... Fueron varios de nuestros militantes de RC, ¿eh? Del Ujú. frente. Fueron a Siria a combatir contra el Estado Islámico en una brigada internacional. Y nosotros nos ilegalizaron aquí, ahí metieron en la cárcel, o sea, nos montaron la de San Quintín y en el resto de países de Europa no pasó nada con nadie que fue. ¿Por qué? Porque España tiene una relación con Turquía desde la Alianza de Civilizaciones de Zapatero que están mano a mano. Por eso nunca dicen nada de los cristianos en Armenia ni de nada, porque Turquía no les deja. Y el juicio a mí me lo montan a petición de la embajada de Turquía. Pero nosotros fue por luchar contra el islamismo. O sea, si estamos dispuestos a irnos allí, tú imagínate lo que estaremos dispuestos a hacer aquí para que no se islamizara. Es que España no tiene que ser musulmana. Y la gente, no tiene que ser de nadie. Vale, muy bien, pero es que el caso es que va a ser de ellos. O sea, es que hay que frenarlo. Porque es la destrucción de lo que somos. Y defender lo tuyo y evitar que se destruya no es ser islamófobo ni ser nada. A mí me parece muy bien que la gente sea musulmana y que quiera que en su país haya tales leyes, pero que lo sea en sus países. Es decir, que remigren y sean muy felices en el Islam en los países islámicos. ¿Qué pasa? Que no quieren ir allí porque los países islámicos, por lo general, suelen ser verdaderos vertederos. Gente donde la propia población no quiere vivir porque es nauseabundo vivir allí. Por ejemplo, Marruecos y, por ejemplo, otros países de África o incluso de como está Siria, como están otros países, que la gente huye de allí. Porque no quieren vivir en ese tipo de países. Y yo lo entiendo, pero no nos pueden traer aquí la misma basura de la que huyen. Y ya está, no pasa nada. Porque si nos quieren traer la misma basura, entonces mejor que no vengan. ¿Y por qué si quieren que como todos seamos de la misma línea? O sea, estoy hablando de la globalización, Pero países es que sin ellos identidad esperan que fomentan el Islam. Pero ellos esperan que el Islam se destruya aquí también. O sea, ellos la mezcolanza que hacen, ellos dan por hecho que el Islam va a desaparecer. De hecho, yo cuando hablo con los de la mezquita, porque discuto mucho con ellos, a mí ellos me dicen que el principal problema que tienen es la introducción del liberalismo en el ámbito musulmán. De hecho, se dan alianzas muy raras en algunos países, ¿eh? De gente conservadora europea que, como son conservadores también, se unen y no se dan cuenta que se están uniendo con su verdugo. Y podría pasar como eso, como en Canadá, que muchos musulmanes se ponen en contra de Trudeau por lo que estás comentando, ¿no? Claro, y cuando sean más en contra se van a poner. O sea, realmente hay musulmanes que quizá incluso tienen muchos puntos en común contigo, de la tradición, la defensa de la familia. Ya, pero es que su familia no es como la nuestra. Ujú. Es que es otra cuestión que también hay que entender. A mí hay mucho cristiano que me dice esto a veces y le digo, sí, tu religión ve bien que tengas 4 mujeres, tu religión ve bien que la mujer esté de esta determinada manera, Ujú. tu religión ve bien estas tradiciones que para mí son bárbaras, que ya se están empezando a desarrollar aquí. Y me dice, no, eso no. Y yo, Claro. entonces Bueno, no es lo entrarían mismo. temas del aborto, Hombre, etcétera, no. Estoy hablando de temas que eso no son todos, pero de tema de la ablación, del tema de cosas que vienen de esos contextos también. Ujú. Y la gente va a decir, no, eso es en no sé qué país. Vale, muy bien, pero esa gente viene aquí también. Y tenemos casos. ¿Los cristianos también defienden los matrimonios forzosos? Ujú. No, es que no tiene que ver. A poco que leas, no tiene tanto que ver. Claro. Entonces hay que empezar a quitarse ya que lo conservador, no todo lo conservador es igual. ¿Y cómo fue tu paso por la cárcel? Bueno, pues a mí me sirvió para cambiar, ¿eh? O sea, ahí entró un hombre y salió otro, ¿eh? O sea, ¿Cómo a era el mí- Roberto de antes? Bueno, yo siempre he sido trabajador, pero como he sido después de salir, nunca. O sea, yo tengo un horario de trabajo muy intenso y muy duro y he hecho más en los años desde que salí de la cárcel que en toda mi vida anterior. O sea, yo antes no escribía, yo no había ni terminado la carrera, era el típico que me sacaba 3 asignaturas por año porque me tuve que poner a currar y estaba... Y yo salí de la cárcel, me saqué la carrera de Geografía e Historia juntas, me saqué el máster, estoy con el doctorado. Monté el Frente Obrero, monté el canal, me puse a competir en kickboxing, tengo 30 y pico años ya, ¿eh? Ujú. O sea, hice más cosas en esos años que en toda mi vida. Y fue porque me discipliné. O sea, yo me levantaba súper pronto, me ponía a entrenar, tenía mi horario de estudio, luego tenía mi horario de lectura, vamos a decir, de ocio. Tenía luego mi momento de escribir y de tal, luego tenía momentos de reflexionar y de pensar qué hacer cuando iba a salir.
Y cuando salí lo hice. ¿Y qué tal era ahí? O sea, ¿cómo era? A ver, yo estaba en lo más feo. Hay mucha Sí. gente que dice, no, es como un hotel. Y gente que ha estado incluso, ¿no? Te dice, no, pues a mí era como un colegio mayor que ya a ti, pero yo estuve en aislamiento antiterrorista y yo allí no era como un colegio. Estaba 21 horas solo en la celda y luego salía con gente muy peculiar al patio, pasaban cosas, o sea, no era un sitio agradable. Te Por daban poca ejemplo, comida, no tenía nada, pues de peleas, de... Tú ten en cuenta que en aislamiento antiterrorista, bueno, te meten con otros de aislamiento de otras cosas, pero está la gente que apuñala a la gente en la cárcel, que tiene peleas, asesinos, terroristas, o sea, mafiosos, o sea, yo estuve con ese tipo de gente, entonces, pues son gente dura. puede ser que estuvieses con un grupo croata, creo. Estuve con un tigre Sí. de Arcán, que son serbios, Ah, vale, perdón. y estuve con unos kosovares. Wow. ¿Y qué te contaba esa No, gente? yo O me sea, hice amigo de todo el mundo, ¿eh? Yo me ganaba a la gente. Pero tuve mis historias y es duro, o sea, es duro, sobre todo de la cabeza. O sea, hay una persona que no tenga las cosas claras y no se enfoque, se le destruye la cabeza solo. Yo me dedicaba a entrenar, a leer y a estudiar todo el día. Todo el día. Y salí, vamos, yo el Capital me lo leí en la cárcel. wow. Me lo iban metiendo cada semana, me iban metiendo libros y me lo leí entero. Y me lo preparé con notas para dar clase. Y luego con los míos. Y aprendí un montón. O sea, yo no repetiría la experiencia, o sea, no quiero volver. Ujú, Pero aprendí mucho, y eso que estuve apenas 2 meses, pero aprendí muchísimo. ujú. Y entonces luego de salir ya montaste, Todo etcétera. lo bueno que he hecho en mi vida lo he hecho después de salir. Gracias a la cárcel. Pues sí, porque me cambió. Ujú. En vez de destruirme, me convertí en una versión mucho mejor. ¿Qué opinión tienes de que la gente de izquierdas mayoritariamente esté a favor de Palestina y la gente de derechas esté a favor de Israel? Es como unos están con más islamismo, otros sionismo, entonces, ¿qué Pero yo piensas? creo que eso no es así del todo, ¿eh? Ah, no. Yo creo que la derecha española mayoritariamente es profundamente antijudía, ni siquiera antisionista, ¿eh? Ah. De hecho, tradicionalmente, ya no solo la dictadura de Franco, sino los fascistas, la derecha más, siempre ha sido profundamente antijudía. De hecho, es base un poco de su pensamiento, entonces odian a Israel. Lo raro es lo que está haciendo Vox, Claro, que es yo que creo es... que es porque les meten dinero. Porque si no, no me explico que estén defendiendo el sionismo directamente. Porque ya, yo defiendo, por ejemplo, una solución de 2 estados. Porque yo no hubiera permitido que se fundara Israel, porque obviamente este problema se iba a crear, o sea, era inevitable. Yo creo que deberían de haber ido a otro sitio donde no se hubiera producido esta polémica. Pero una vez que ya está hecho y ya han pasado muchas décadas, Israel ya existe. Entonces, esto desde el río hasta el mar, pues sí quedaba muy bonito al principio de lo vamos a reconquistar, pero digamos que no es muy práctico políticamente. Yo siempre he sido profundamente pro-palestino, siempre. Ujú, Pero desde que son los islamistas los que tienen el poder, me he distanciado bastante de la causa. O sea, yo sí defiendo los 2 estados, yo sí defiendo que no se extermine a Palestina. Siempre he sido un profundo detractor de Israel, pero entiendo que, claro, Israel no va a aceptar su no existencia. Entonces hay que llegar a un acuerdo. Y yo creo que el acuerdo debería de ser volver a las fronteras del 67, forzarlo a nivel internacional y garantizar que los palestinos puedan existir una vez que yo entiendo que van a exigir que estos islamistas pues, sean apartados del poder. También he de decir que Hamas tiene el poder que tiene porque se lo dio Israel. O sea, Israel facilitó que Hamas fuera fuerte para hacerle la contra a Fatah ujú. y debilitar a la autoridad palestina. Le salió mal, le salió muy mal. O sea, Israel es culpable de lo que está pasando en Palestina porque ellos fomentaron a Hamas también. A pesar de lo que estoy diciendo, de que yo sí defiendo los 2 estados y la existencia de Palestina, por supuesto, yo lo que no entiendo de la izquierda es que apoyen cosas indefendibles. Es Ujú. decir, Israel ha hecho múltiples crímenes de Estado constantemente, lo que hace con los colonos me parece criminal también. O sea, yo condeno todo eso. Pero yo soy capaz de ser objetivo y condenar también lo que les hacen a ellos. Es decir, el día que Hamas hizo este ataque masivo, bueno, Hamas, la yihad islámica, Ujú. hizo este ataque masivo, que en realidad fueron todos, porque están todos juntos. Entraron incluso en un festival de hippies, que eran gente europea, aunque tuvieran ascendencia judía, que estaban bailando y que secuestran a la gente, la maten, la violen. Eso no se puede defender. O sea, da igual la causa que defiendas, da igual que los tuyos sean lo que tú quieras. Yo creo que hay cosas que no se pueden defender. Y desde luego el asesinato porque sí de civiles y la violación y secuestro de civiles a mí no me parece bien. Y habrá gente que diga, pues no sé qué comunista hizo en no sé qué época. Pues no me gusta, no me parece bien y lo condeno, no me parece bien.
Me parece moralmente reprobable. Y es porque yo pienso por mí mismo, o sea, yo no baso mi pensamiento en una etiqueta. Eso me parece que está mal. Creo que es algo a evitar y es algo que si alguien lo hace, aunque sean los tuyos, que desde luego los míos no son, hay que ir contra ellos. No se puede permitir. Yo creo que la izquierda debería de haber exigido a esta gente que o suelta a todo el mundo o retiran el apoyo. Porque es que no puede ser. No puede ser. Y Fatah, como están tan débiles, se ha sumado al carro. Están todos juntos, ¿eh? Todos los palestinos ahora mismo están juntos. Pero claro, es que esto va en contra de sus propios intereses. O sea, esa acción que sirvió para matar a cientos de personas, solo ha servido para que Israel recupere parte del territorio de Gaza y para que mueran. Es un genocidio. Es que creo que va por 40.000, entre 30.000 y 40.000 personas. ¿De qué ha servido ese ataque? O sea, seamos sinceros, ¿de qué ha servido? No es que hay que hacer la guerra, vale, pues haz la guerra, pero ¿de qué sirve lo de los civiles en el aparcamiento? No se entiende. Y nosotros por eso no hemos ido a las convocatorias pro-palestinas, porque primero no aguantamos a los islamistas, que es lo que hay aquí también, y segundo, tendremos historia con los marroquíes, porque por los rollos que nosotros denunciamos del rey de Marruecos y su gobierno y demás, y luego tendremos historias también con la izquierda, porque no nos querrían allí, porque somos lo peor del mundo. Pero es que no nos queremos juntar con esa gente. O sea, nosotros seremos los primeros que tendremos un problema, porque todo eso que he descrito, que es la base que apoya a esta gente, para mí es gente deleznable a nivel moral, político y de todo. Entonces, yo he mantenido públicamente esta posición en todo momento, de que aunque no te guste Israel, aunque creas que no se tiene ni que haber fundado, ya existe. Y en Israel hay civiles, incluso en Israel hay gente que ha nacido en Israel y tiene 50 años. Ya existe. Entonces habrá que llegar a un acuerdo para que se deje de exterminar y de matar a la gente. Y yo creo que es lo más justo y creo que es también, ¿cómo decirlo? Una posición de bondad, o sea, de querer el bien al prójimo. Y lo que hace esta izquierda, lo que hace la derecha, un Abascal allí, sí, voy a apoyar a muerte. No sé, a lo mejor estás apoyando cosas muy feas también, que está haciendo Israel. Habría que tener un poco de cuidado, sobre todo cuando luego la gente se da golpes en el pecho y son muy cristianos y el amor al prójimo. Y estás ahí apoyando a gente que quiere exterminar a otros e implantar una cosa diferente. Yo creo que habría que tener un poco de cuidado a veces no con apoyar a algo, que no me parece mal, sino con apoyarlo de forma ciega. Yo creo que ese es el problema. Y viajando a Rusia, ¿qué piensas de Rusia, Ucrania, Zelensky? Bueno, yo te voy a Putin? decir, yo pienso siempre en el bien de España primero. Uh-huh. Entonces, a nosotros no nos conviene una guerra con Rusia. Estamos gastando nuestro dinero en una guerra que no va con nosotros y que además Estados Unidos la ha fomentado. Yo creo que Putin es un oligarca y que su régimen debería de caer. O sea, yo no soy fan de Putin, precisamente, pero creo que Rusia es parte de Europa y nos tenemos que entender. Y creo que si queremos sobrevivir como bloque y queremos sobrevivir a los problemas que se va a tener que enfrentar Europa, creo que esa guerra no nos viene bien. Y creo que estamos luchando por intereses de Estados Unidos, no por los nuestros. Entonces yo creo que no deberíamos de meternos. Y si nos metemos, es para un alto el fuego, una negociación y que se acabe la guerra. Y yo creo que es lo que debería de pasar. Además te digo una cosa, si gana Trump, que yo deseo que gane, se va a acabar la guerra. ¿Por qué? Porque van a llegar a un acuerdo. Uh-huh. Ya lo ha dicho. Es que Putin quiere un acuerdo. Si ahora mismo llega Trump y le dice, venga, os quedáis con el territorio que habéis ocupado, paz, desarma Ucrania y no se mete en la OTAN. Y hace Putin, gracias. Porque Putin está en un lodazal. No solo por la cantidad de rusos que han muerto, sino por los recursos que no tiene y que se está gastando. Entonces yo creo que una paz es lo más importante. ¿Y también pararía la guerra de Gaza en Gaza? Yo creo que ahí va a ir a peor. Porque igual que Trump no quiere la guerra en Rusia, porque se quiere centrar en Estados Unidos, no sé si por quién les financia, por el peso que tiene Israel en Estados Unidos, él sí quiere meterse con Irán. Y meterse con Irán es meterse, claro, porque los palestinos, de hecho, Jordania o Egipto no los quieren en su territorio, porque se han radicalizado mucho en estos años, y el que más mano tiene ahí es Irán ahora mismo. Irán y algunas dictaduras bastante feas también. Entonces, tiene pinta de que quiere liarla con Irán para solucionar el problema de golpe. Entonces, posiblemente sí que haya más guerra, desgraciadamente, en Oriente Medio. A mí me gustaría que no, que forzara a Irán a volver otra vez a programas a cambio de dinero, de dar marcha atrás a lo nuclear, y que fuerce un acuerdo también en Israel, y que no haya guerra y que se centre en Estados Unidos, que sería lo ideal, porque Estados Unidos tiene muchos problemas, y si
Estados Unidos se centra en sí mismo y no está en Europa se van a producir cambios. Y esos cambios los necesitamos. Y con Biden no se van a dar, porque no nos va a dejar. Antes de hablar de Yo España primero, que lo has comentado ahora y quería preguntarte sobre esto, se me ha venido a la cabeza Eurovisión. Y es que a veces tratan estos temas y me gustaría saber tu opinión de A ver, Eurovisión. Eurovisión surge en un contexto político y ese contexto no ha parado. Es decir, Eurovisión surge en el marco de la Guerra Fría para hacerle la guerra a los comunistas. Entonces, cuando ya no había comunistas, ellos dijeron, pues nosotros seguimos. Y de hecho, quien suele ganar en Eurovisión suele ser, sea por jurado, sea por votación, porque trampa se puede acercar a la gente y dice, no, es que ahora hacen bots y es trampa. Y es como, claro, cuando era un jurado y les pagaban, no eran trampas. Pongo ejemplos. No se puede hablar de política, ¿no? En Eurovisión les hicieron cambiar la canción. Cuando el Maidán, la canción era de política. Y ganó. Cuando ganó una militar transgénero israelí, fue por política. O sea, obviamente gana gente por política y Eurovisión, claro que es política. No es que porque expulsan a Rusia y no expulsan a Israel, porque Israel mete dinero en Eurovisión y Rusia no. Pero es lo mismo, claro que sí, pero lo que pasa es que esto va por bandos. ¿Y quién domina Eurovisión? Lo anglo. Entonces, pues obviamente van a estar con Israel y van a estar en contra de Rusia. A mí no me parece bien, pero yo lo entiendo en el sentido de que comprendo por qué pasa. Pero hay mucha gente indignándose, porque la izquierda hace campaña política también. Irene Montero hizo campaña, la campaña de las europeas la ha hecho con Eurovisión en parte. De quién tiene que ganar, por qué, la gente que ama Eurovisión y que está contra el fascismo. La gente que ama Eurovisión lo ve por las actuaciones y ya está. Pero ellos hacen política. Y yendo ahora entonces a lo de España, has dicho España otra vez, bueno, grande otra vez, perdona. ¿Te imaginas que, o sea, España podría llegar a ser como fue? Pues yo espero que sí, la verdad. Y No a que, nivel territorial, pero sí a nivel de ser un país soberano, de ser un país que sea una, no sé, en su día ya éramos los octavos. O sea, es decir, yo creo que puede volver a una posición similar, pero tendremos que volver a industrializarnos, tendremos que tecnificar el campo, tendremos que poder decidir lo que queremos hacer y lo que no. Claro que yo creo que España puede volver a resurgir. Yo siempre he sido optimista. Yo creo que mucha gente dice, no, pero ¿cómo aguantas la presión? ¿Cómo? Porque yo soy optimista, yo creo que vamos a ganar, yo creo que lo vamos a conseguir. Y mi objetivo es salvar mi país. Ujú. Bien, pues si eso es todo, Roberto Vaquero, no sé qué consejos darías a toda la gente joven y no tan joven que escuche esta entrevista. Bueno, yo que abra la mente, que lean, sobre todo que lean, que es algo muy importante que se está perdiendo, que sean críticos con todo, que tampoco me hagan caso a mí, que escuchen a gente diversa, que lean a gente diversa y que terminen teniendo un pensamiento propio. Creo que eso es lo más importante en la consolidación de una persona. Pues si eso es todo, Roberto Vaquero, de verdad que muchísimas gracias. Gracias a vosotros. A la de tres.